Pero bueno, vamos dando la entrada y le aviso que hoy vamos a tener una invitada especial que es Carla Mote, que es historiadora y es candidata a doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la querida UNAM. Es vez primera que nos acompaña, así que pues la maestraza, la querida nerd Renata Turrent, pues nos hizo acá el favor de conectarnos con Carla, y aquí tenemos a dos nerds. Así que, mi querida Renata, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están, querido Ernesto, Alberto? A mi compañera Carla, qué gusto compartir mesa con ella. También le mando un abrazo a mi querida Elisa, que le mandamos todo nuestro amor y acompañamiento y que encuentre en paz pronto. Y pues a toda la audiencia. Bienvenida, maestra Renata Turrén, bienvenida, maestra Carla Mote. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues muy agradecida por la invitación. Saludos a todas las personas presentes y bueno, también por supuesto un caluroso abrazo a Elisa, que espero encuentre pronta resignación. Pues Carla Mote, un gustazo tenerte acá con nosotras y nosotros. Gracias por aceptar la invitación y pues para que vayas entrando en calor, le damos primero la palabra a Renata para que vayas viendo aquí cómo funcionamos. Y mi querida Renata, pues pasaron ya las votaciones para la reforma eléctrica y el litio, cosa que no pasó porque se requería la mayoría calificada. Solamente hubo mayoría simple, es decir, sí hubo mayoría, pero no fue la mayoría calificada. Así que no pasó. Lo que sí pasó ayer es la modificación a la ley minera. ¿Cuál es tu valoración en este contexto político de lo que sí pasó, de lo que no pasó, este escenario político de que estamos viviendo actualmente? Sí, bueno, muchas cosas. La verdad es que no me voy a meter a lo que pasó el domingo porque ayer los maxiabogados hicieron y la doctora Violeta Núñez un grandísimo trabajo, tanto explicando un poco lo que pasó el domingo y sobre todo analizando previo a que se aprobara, pero bueno, era obvio que se iba a aprobar la reforma que nacionaliza el litio, lo cual creo que para cualquiera de nosotras aquí estamos contentas de esa resolución que sucedió ayer. A mí me gustaría empezar el primer saque haciendo como un panorama con, creo que más preguntas que respuestas, y quizá ya después entre Carla y yo trataremos de ir contestando lo que se pueda, pero bueno, yo he estado pensando mucho en cómo creo que esta pérdida legislativa, o la pérdida legislativa del domingo, no necesariamente fue una pérdida política. Creo que el presidente empezó a anunciar esta pérdida desde la semana pasada, ¿no? De que ya estaba blindado, que con lo de la Suprema Corte era obvio que él sabía que los votos no iban a alcanzar, y esta era una segunda ruta, lo sucedido ayer, pero él creo yo que le apuesta a pesar de tener esta pérdida legislativa, tener una ganancia política, porque se empieza a gestar, creo yo, una demanda social, porque digo, ahí están los datos, la gente en su mayoría quería que se aprobara la reforma eléctrica. Entonces creo que esta pérdida legislativa genera este espacio o las condiciones para que se geste una demanda social que se pueda retomar en el 24. Y esto él incluso lo dice explícitamente en la mañanera de ayer, diciendo, bueno, yo no la voy a volver a pasar, pero esto es algo que se puede volver a buscar en rumbo al 24. Es decir, empieza a crear uno de los ejes fundamentales de la posible campaña presidencial por parte de Morena hacia el 24. Ahí lo interesante será pues pensar quién quiere tomar esa demanda, ¿no? A mí me parece que quien la ha tomado es la doctora Claudia Sheinbaum, no porque Marcelo Ebrard estuviera en contra de la reforma eléctrica, no lo sé, pero definitivamente si alguien hizo campaña por esta reforma, pues fue la jefa de gobierno.
porque es un tema que ella conoce bien, le interesa, y que naturalmente creo le puede caber dentro de su proyecto de nación hacia el 2024. Creo que, como bien decía Alberto ahorita, antes de que entráramos, bueno, antes de lo que dijo Alberto, también me gustaría mencionar que esta pérdida política, esta ganancia política que yo creo que sí se gesta derivado de esta pérdida legislativa, la vamos a ver un poco más clara en las elecciones de junio, ¿no? Digo, por supuesto que ya viene, ya hay una corriente o una tendencia de Morena a recuperar bueno, más bien a ganar varios estados, que eso no se puede ignorar, pero sí creo que esto específicamente al PRI en Hidalgo pues le puede afectar y veremos, ¿no? Si esta apuesta política del presidente de decir, bueno, no, pues ahora sí que fuera máscaras, vamos a ver cómo votan, no vamos a negociar, que fue otra de las cosas que se estuvo diciendo por ahí, no, bueno, es que tal vez Morena está negociando Hidalgo con el PRI para que les vote la reforma, y que, bueno, quedó claro que pues no hubo tal negociación. El presidente lo dijo incluso ayer, ¿no? Que no, ellos no, que a punta de compra o de negociaciones de ese estilo, pues no estaban dispuestos a pasar una reforma. Entonces, pues veremos qué pasa en específico. Tengo mucho interés de ver qué pasa en Hidalgo. Y bueno, y lo que decía, me parece muy interesante lo que decía Alberto, que creo que además de esto poner a prueba a la oposición y nuevamente poner a tanto la ciudadanía como a la oposición a dividirse, ¿no? Ahora sí que hay dos proyectos de nación, o distintos y contrapuestos, ¿de qué lado te pones, no? No hay como mucho espacio para quedarse en medio. Creo que esta es otra más de los ejemplos o de las apuestas políticas que pone el presidente para posicionar estos dos proyectos de nación, pero que no solamente, como decía Alberto, hacia afuera, sino hacia adentro también, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahorita en el Senado y repito, creo que también será interesante ver quién recoge esta demanda hacia rumbo al 24, como parte de un proyecto de nación que el presidente comienza a cimentar, pero que pues claramente hace falta trabajo, ¿no? Creo que lo que decía ayer Violeta sobre los 10 puntos que quizá ella consideraba que faltaban en la reforma de litio, podría ser parte de las demandas que se pudieran incorporar rumbo al 24. Y por último, como dije, iba a dejar un montón de preguntas aquí, como primer saque, creo que también será muy interesante empezar a leer cómo la oposición, y en específico a mí, más que la oposición, porque creo que la oposición ahí, pues nada más medio está tratando de sobrevivir y da coletadas de ahogado, no se dice así, patadas de ahogado. Pero para mí me parece muy interesante, estaba leyendo hoy en la mañana para prepararme para el programa, cómo están construyendo la narrativa los gringos, los extranjeros, con respecto a lo que está pasando en México, ¿no? Y mucho va alrededor de se acaba el proyecto nacionalista del presidente. Entonces creo que va a ser muy interesante ver a los medios de comunicación extranjeros tratar de colocar esa narrativa sobre se acabó el sexenio y sobre todo se acabó esa parte nacionalista del sexenio y regreso. Ver cómo, a pesar de que los medios tratan de poner eso, que muy probablemente, por lo menos, considero que la posible candidata Claudia Sheinbaum a la presidencia, pues podría retomar esto así como, no, justamente lo contrario, no solamente no se acaba el sexenio, sino que mi propuesta es profundizar este proyecto nacionalista en materia energética. Carla, el presidente López Obrador dijo que lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputados es casi como lo que sucedió en 1938 con la nacionalización del petróleo. Yo quisiera pedir tu opinión sobre esto y sobre lo que hemos vivido estos días. ¿Es momento histórico? ¿Realmente lo podemos catalogar de esa manera? ¿Cómo ves todo esto? Bueno, yo justo pensaba iniciar con esta cuestión y también retomando lo último que comentó Renata acerca de cómo está la oposición a la que se le ve de forma
pues tratando de sobrellevar, ¿no?, este momento que yo sí creo resulta coyuntural para el proyecto de la Cuarta Transformación. Es decir, llevamos varias semanas que no dan tregua. Tuvimos la consulta de revocación de mandato, inmediatamente viene la discusión por la reforma energética y bueno, ahora está el proceso de nacionalización del litio, que ya pasó, digamos, su primera prueba en la Cámara Baja. Intuimos que puede ponerse muy interesante rumbo pues a lo que ha dicho el coordinador de la Junta de Coordinación Política sobre que no se iba a aprobar fast track. Llama la atención viniendo de un representante del partido que llevó al presidente de la República al cargo y por supuesto a meter este proyecto. Pero pues yo justo pensaba que en esta visión, digamos, de largo aliento, para entender al proyecto de la Cuarta Transformación, pues yo creo que estamos ya tal cual de lleno entrando a su segunda etapa, en la que en este segundo periodo sexenal, pues ya después de haber realizado esta consulta de revocación de mandato, que venía como parte del proyecto político, se está, digamos, profundizando el proyecto. Yo creo que eso es una visión que a largo plazo lo vamos a tener que observar de esa forma y que como parte de esta profundización, pues está justamente como digamos la reina de todas las reformas, estaba la reforma constitucional en materia energética, que bueno, no pasó, pero justamente esto es muy revelador. El presidente de la República, en los días previos a la discusión de esta reforma en la Cámara Baja, pues estuvo insistiendo, ¿no?, en la tradición histórica, en este caso el Partido Revolucionario Institucional, que nos lleva sin dudas a traer a la memoria el proceso de nacionalización del petróleo, también efectivamente el de López Mateos con la nacionalización de la industria eléctrica, pero justamente yo creo que esa posibilidad, digamos, que tuvo el PRI, digamos, de traer pues a cuento, a memoria, ese momento fundacional del proyecto político que al final son herederos, muy desdibujado todo el, digamos, cariz revolucionario sin duda, pero a fin de cuentas son esa tradición histórica cardenista. Yo justo en uno de esos días tuiteaba pues que voltearan a ver las estatuas que tienen en su Comité Ejecutivo Nacional. Evidentemente son dos procesos distintos. Lázaro Cárdenas tuvo pues que dar respuesta también a una serie de controversias con empresas extranjeras que presionaron a la nación por los procesos de indemnización como resultado de la lucha revolucionaria, y la respuesta nacionalista de los energéticos es lo que a largo plazo le otorgó a nuestro país la posibilidad de tener un despunte económico que es el sostén del estado de bienestar, lo fue en el siglo XX. Por lo tanto, esta reforma, la que no vimos aprobada, planteaba esa cuestión que es crucial, fundamental para un proyecto a largo plazo. Y yo lo decía, era además una modesta modificación, porque no planteaba la nacionalización, sino el mínimo porcentaje para poder tener control de los recursos, en este caso energéticos. Pero bueno, en ese sentido, la oposición lo que apuntó fue a cerrar sus filas en una alianza que yo creo que, y esa es una lectura que yo he leído en muchos espacios, es su virtual suicidio, porque en este momento no están planteando un proyecto político a largo plazo, no están planteando un proyecto que tenga memoria histórica, que tenga pues nada más allá de simplemente la oposición férrea, y se adjudican un triunfo que es pírrico, porque esa negativa a aprobar la reforma constitucional, pues al final con la mayoría simple que tiene Morena, pues va a pasar otras leyes secundarias. En este caso, pues ya se ha aprobado la que nacionaliza el litio, y pues digamos que el proyecto profundo de largo aliento ya está planteado, y yo me atrevo a decir que es el que está sentando las bases para
consolidar esta cuarta transformación que, como todo proceso histórico, no responde a un sexenio. Y coincido totalmente con Renata cuando, sin duda, mencionar que la doctora Claudia Sheinbaum, incluso por su formación científica y por la propia experiencia que tiene en la materia, pues sin duda sería una de las bases del proyecto político que hipotéticamente encabezará en el próximo sexenio. Entonces, yo coincido totalmente cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dice en la mañanera esta lectura, ¿no?, de que no iba a poder aprobarse la reforma porque no hubo consenso, no se logró esa negociación, pero a fin de cuentas es un acorralamiento de la oposición y también es un momento en el que se tienen que dar definiciones. Las puso sobre la mesa y pues la oposición yo creo que perdió muchísimo más de lo que pudo haber quizá negociado, buscado, y eso va a determinar sin duda el 2024. Ya, gracias, Carla. Mi querida Renata, dice Carla que es un triunfo pírrico. También le pregunto a la misma Carla si realmente se considera que el no aprobarse la ley eléctrica es un triunfo pírrico o no. Creo que podríamos ver también la diferencia. Si se hubiera aprobado, ¿qué cambia para las mexicanas y mexicanos? Y si se hubiera aprobado, así no se aprobó. Y lo llevo también ahorita para lo de las leyes secundarias, que la ley secundaria que es la ley minera, que en nuestra fantasía, bueno, pues hubiéramos querido que el presidente le metiera más candela a esa propuesta, porque pues esa ley minera, como lo hemos estado hablando desde el año pasado y antepasado, que nos hemos metido mucho con lo de la ley minera, que es prácticamente la legalización del despojo, por lo menos, no solamente en 10 artículos, por lo menos en 15 artículos, legaliza el despojo no solamente a la nación, sino de manera también muy particular a pueblos y comunidades indígenas. Entiendo que hay un sector, pues mucho más todavía a la izquierda no institucionalizada, la de abajo, la de mero abajo, que está politizada, que pues no les parece que la propuesta es una reforma tibia. Desde mi punto de vista, y viendo ahí los toros detrás de la barrera, pues no está fácil lograr las modificaciones que se quisieran. Pero creo que si ya sabía que le iban a decir que no, y que a esta ley secundaria pues sí iba a poder pasar porque era mayoría simple, pues a lo mejor había la posibilidad de meterle ahí todavía un apretón a 2, 3 artículos, particularmente el 6º y el 15º de la ley minera. En fin, no se hizo así, pero también preocupa al interior de Morena, y ahorita me gustaría que habláramos de Morena, que también Carla pues le conoce ahí, como tú, Renata, pues las entrañas de Morena y lo que está sucediendo ahí. Pues ahí viene Ricardo Monreal, y además, por increíble que, para que quede claro, conjuntamente con el senador Armenta, pues ya andan planteando modificar la propuesta del presidente López Obrador, y no como uno quisiera, sino quién sabe con qué van a salir, ya nos dirán. Pero ¿qué hacer ahí? Mi querida Renata Turrent? Es tiempo de expulsar a Ricardo Monreal de Morena. No, ¿qué gana Morena manteniendo a Ricardo Monreal y qué pierde si no lo tiene? Excelente pregunta. Ya estoy sudando, oigan, desde tan temprano y bueno, yo creo que ahí le das al punto. Creo que la razón por la cual el presidente se modera en su propuesta a la ley minera es justamente porque le da miedo llegar al Senado con algo un poco más radical, y radical digo de raíz, o sea, de solucionar las cosas de raíz en la ley minera, justo por el poder que tiene Monreal en el Senado. Creo que
no tenía miedo de que en la Cámara de Diputados pasara, sino allá donde el senador Monreal tiene mucho poder. Yo batallo muchísimo con esa pregunta de qué gana y qué pierde. No creo que Morena hoy gane mucho con el senador Monreal, sinceramente. Monreal ha sido la oposición más fuerte a Morena en los últimos meses, porque no hay oposición allá afuera. Él ha sido, con lo que hizo con Cuitláhuac, García en Veracruz, sus alianzas, lo que hizo en la Cuauhtémoc aquí en la Ciudad de México, presuntamente, para dejarle ahí el espacio a la duda. Creo que ha sido el operador político en contra de Morena más eficaz, y por lo tanto claramente no le aporta mucho al partido, sino pues sí, le afecta. Sin embargo, creo que ahora sí que política es decidir entre inconvenientes, y creo que echarlo, cuando tienes 3 reformas de las cuales probablemente pues la electoral, si esta no pasó, la electoral yo no tengo mucha fe en que pueda pasar, la de la Guardia Nacional quizás sí, pero pues Ricardo Monreal hoy tiene mucho poder. Creo que ahí veía yo en el chat hace rato que qué le sabe Ricardo Monreal a AMLO para que no lo corran. Yo más bien, más que le sepa algo, creo que más bien tiene hoy mucho poder, justamente porque hay 3, o bueno, ahora 2 reformas que se buscan pasar, y que Monreal no es solamente el poder que su voto, ¿no? Sino que él mueve pues mucha gente en el Senado y en los estados, ¿no? Él tiene una base, no, por supuesto, no que le alcanzara para ser presidente, pero sí importante. Entonces, creo que la estrategia de Morena de no echar a Monreal va más por el lado de mantener cierta calma o cierto orden previo a las reformas, por un lado, y por el otro, creo que correr a Ricardo Monreal lo convertiría en un mártir que le puede servir políticamente hablando. Creo que mucha gente cercana a Monreal, algunas de las personas que simpatizan con él y que tienen espacios en medios de comunicación, han estado justamente coqueteando, provocando esta idea de, bueno, pues que el Comité de Honor y Justicia de Morena nos saque, nos eche porque son sectarios, porque no les gusta la autocrítica, etcétera. Entonces creo que han ido planchando el camino hacia una posible expulsión del partido. Por lo tanto, es algo que creo yo, o lo poco que puedo yo leer es desde medio lejos, porque ahorita ya mi querido Ernesto dijo que sabemos bien las entrañas, pero no se crean que tanto, es el mejor análisis que podemos hacer. Creo yo que sí es una construcción digamos, está planchando el terreno para que si lo sacan él pueda capitalizar políticamente de eso. Entonces yo no estoy tan segura que valga la pena sacarlo, sino mi estrategia política, si yo tuviera voz en Morena, sería mucho más hacia el tratar de negociar lo que se pueda negociar para que salgan las reformas, y de ser necesario, pues sí, exhibir de la misma manera en la que se exhibió o que se está exhibiendo estos 2 bloques en el país de proyectos de nación, que suceda lo mismo en el Senado con propios y extraños, más allá de hacer este acto de sacarlo. Esa sería mi valoración. Carla, ¿no se estará sobredimensionando el poder de Ricardo Monreal y no las discusiones que se dan acerca de ese poder supuesto? Pues yo no lo puedo afirmarte así de cierto. Sería parte de su... Ernesto, ¿podrías silenciar tu micrófono? Es que se le fue la luz a Ernesto y está regresando aquí a la transmisión. No será realmente que se sobredimensiona a Ricardo Monreal y que ese sobredimensionamiento sea parte del poder que puede llegar a plantear o al menos utilizar como estrategia de negociación. ¿Tú cómo ves este tema? Y además también la pregunta, ¿no saldrá más caro echar a Monreal de Morena? Digo, porque ya la oposición está que se relame los bigotes por
tener, aunque sea un candidato, alguien que les pueda ayudar a presentar alguna propuesta o algún personaje que les quiera representar. Bueno, pues efectivamente es el tema bien complicado. Yo creo que más que sobredimensionar, es un personaje que ha demostrado sus grandes dotes de operador político a lo largo de su trayectoria, incluida su participación pues dentro del movimiento, ¿no? De la 4T, y que pues está en un lugar para nada menor. Es quien dirige el órgano, digamos, que va rigiendo todas las decisiones políticas en la Cámara de Senadores. Y además, ahí mismo, en diferentes coyunturas, pues ha demostrado, ¿no?, cómo ha podido hacerse del apoyo del resto, de la mayoría de los senadores del grupo parlamentario de Morena, y por eso yo creo que subestimarlo no es buena idea, ¿no? Lo que sí creo es que a la luz de que pues ingresa, digamos, a este cargo que actualmente tiene como parte del movimiento que también lleva al gobierno Andrés Manuel López Obrador, y con una plataforma política que es clarísima, que está planteada en el proyecto de nación, pues Ricardo Monreal ha demostrado que es un personaje que es capaz de subordinar su propia trayectoria política y sus conveniencias, subordinar el proyecto de nación a eso. Y eso ha sido clarísimo, ¿no? Los momentos en los que ha habido por alguna razón cercanías o alejamientos con el propio presidente de la República, en este caso particular, pues que sale a decir justo después de que se aprueba en la Cámara Baja que en la de senadores no va a ser tan fácil, cuando él está dirigiendo en gran medida esa discusión. Recuerdo otros, incluso sale a dar declaraciones públicas que son contrarias al ritmo, a la guía, al camino que lleva la 4T, pues son, yo diría, significativas de, pues que pareciera más estarle haciendo guiños a la oposición que trabajando para el proyecto de nación que lo llevó al cargo que actualmente tiene. Y a mí me da la impresión de que más bien todas sus jugadas, como un buen político profesional que es, además, bueno, con la trayectoria que todas y todos conocemos, pues es justamente, me da la impresión, apuntarle a eso, ¿no? A asegurar de cualquier modo un papel importante rumbo al 2024. No podemos tener todavía claridad de qué papel importante espera jugar y en dónde. Lo que yo sí creo es que ha sido muy notorio el alejamiento que gradualmente ha ido teniendo a lo largo de lo que va del sexenio, y que eso mismo, pues más que resultar significativo para el propio movimiento, porque en realidad por sí mismo no tiene la capacidad de obstaculizar las propuestas del presidente, lo que sí demuestra es justamente esta intención, ¿no?, que hay detrás de sus decisiones, de sus declaraciones públicas, y pues que al final eso tendrá que ser definitorio, ¿no?, rumbo a las decisiones ya de candidaturas en el 2024. Si me preguntan así a bote pronto, yo diría fuera, sin tapujos, pero bueno, sabemos que no es tan sencillo, y justamente por lo que comento del papel, ¿no?, que tiene en el Senado, pero creo que es algo que poco a poco se va develando, y eso a mí particularmente me resulta muy interesante. Gracias, mi querida Carla. Renata Turrent, bueno, hay toda la corriente que defiende al presidente López Obrador, ya lo hemos hablado, los que todo está mal, todo lo que hace el presidente está mal. Pero ahorita en todos los manejes, incluso por ahí leo alguien que escribía, no me acuerdo quién, que ya se me pasó ahí el texto, pero están con que todo era un plan del presidente para exponer a la oposición. Y bueno, es que a veces me parece que la simpatía con el presidente pues de pronto nubla el análisis a profundidad de lo que uno
implicaba una reforma de esta naturaleza y que evidentemente al presidente pues le caló, ¿no? Que no pasara, y él pues desde su mirada y desde muchos que podemos compartir ese punto de vista, que era algo que realmente podía beneficiar a millones de mexicanas y mexicanos, a todo el país, pues, para hablar en llano sobre este punto. Pero pues ahorita vemos que el escenario político pues se va a empezar a intensificar de manera pues importante. Participé me invitaron, me hicieron favor de invitarme los de la Brigada para Leer en Libertad en el cierre ahí de la Feria del Libro de la Alameda. Ya estaba Citlali, que le pregunté yo a Citlali, pues que esto que pasó precisamente en la Cámara de Diputados, pensando también en la autocrítica que pueda haber dentro de Morena, porque luego, o dentro de la 4T, ya no sé a quién le cuesta más trabajo reconocer errores, pero digo, esta votación podría haber pasado, esos 56 votos que faltaron, si en las pasadas elecciones no hubieran impuesto los candidatos con el dedazo con el que lo hizo Mario Delgado y la corriente que lo respalda. ¿Cuál es tu valoración ahí en ese sentido de lo que tendría que, pues ya empezar a hacer los ajustes? Morena, recuerdo cuando tú fuiste candidata también para la diputación local, ahí en la alcaldía Benito Juárez, Renata, y te tocó ver, pues ahí, por ejemplo, tú como candidata te permite ver más un poco las entrañas de cómo se mueven las candidaturas, los recursos, la elección o selección de candidatas y candidatos. ¿Cuál es tu valoración? Porque ya estamos ahorita en un proceso electoral, sabemos que hay pues molestias en algunos estados, como en Oaxaca, con el caso de Susana Harp y el candidato que quedó, que se me fue ahorita el nombre, y en Tamaulipas, porque pues yo oigo a Morena, no, vamos bien y vamos a arrasar, y cuando uno está haciendo los estudios de lo que está pasando en Tamaulipas, pues ya se emparejaron prácticamente con el candidato de Morena, que antes de que hubiera candidato estaba mucho más arriba que ahora que ya hay candidato. Eso pasó en las elecciones pasadas, en la medida que Mario Delgado iba seleccionando candidatos, pues la ventaja que había se iba disminuyendo en la medida que fue nombrando las candidatas y candidatos, que fue designando. ¿Qué es lo que consideras que tiene que ajustar ahí Morena, Renata? Más sudor. A ver, ahí voy. Bueno, primero, a mí sí me gustaría decir que yo coincido plenamente contigo, ¿no? Dudo muchísimo que el presidente haya construido una propuesta, una iniciativa de reforma constitucional si pensara que si no la fuera a pasar. O sea, creo que colocar una narrativa en la agenda pública para el presidente es relativamente sencillo con la mañanera y con varias estrategias que tiene, y no necesitaba hacer una iniciativa de reforma si hubiera querido colocar esta disyuntiva entre estás a favor o en contra, ¿no? Creo que hubiera habido otras estrategias más sencillas. Entonces, de inicio eso, no tengo duda que el presidente pensó que se podían conseguir los votos, no tengo duda que parte de la chamba de Adán Augusto era tratar de operar esto. Creo que Nacho Mier, con todo respeto que sí le tengo, pero pues le faltó operar. Por ahí me criticaban en el chat que no le eché porras al PT, al Verde, sí, la verdad es que no le puedo yo echar porras, pero digo, agradezco sus votos, pero no le voy a aplaudir nunca al Verde, pero creo que el PT, creo que Noroña hizo un trabajo muy digno el domingo, nada más como paréntesis para contestar, porque sí creo que el PT ha hecho un buen trabajo en este sentido, en la defensa de la soberanía energética. Pero creo que definitivamente el plan del presidente de la soberanía energética, por supuesto que trasciende esta reforma, es obvio que tiene muchas más aristas que solamente la reforma eléctrica, es la refinería de Dos Bocas, es todo un plan de buscar soberanía, pero que por supuesto
digo, la misma ley eléctrica, ¿no? Fue parte del camino que se trató de construir, y la misma Rocío Nale ha dicho varias veces, ¿no? Tratamos de arreglar, pero se ampararon, y entonces lo que nos quedó fue hacer la reforma eléctrica. Que el presidente esté pudiendo capitalizar políticamente de la manera en la que se concentraron las fuerzas políticas en el Congreso, eso es otro tema, pero de que pensó y trató de que pasara, por supuesto, no se puede explicar si no es pensando que se podía operar, no se podría explicar ni todas esas horas de las mañaneras que se le dio a esta narrativa que se construyó de tratar de recordarle el ADN al PRI que tiene con el nacionalismo energético, ni mucho menos se puede explicar que se le hayan dado estos consulados a Pavlovich y el exgobernador de Campeche, por favor, ¿no? Sería penoso pensar que se los dieron por sus méritos, ¿no? Es obvio que fue parte de una negociación y de una construcción de tratar de construir o de conseguir esos 56 votos que se necesitaban. Entonces, me parece a mí ridículo pensar que nada más fue así. Lo lanzo para poner en disyuntiva y poder después crear una narrativa, ¿no? Por supuesto que se pensaba, y repito, o regreso a lo que decían en el bloque inicial, ¿fue una pérdida legislativa? Por supuesto que lo fue, pero eso no significa que de ahí no se pueda tejer una victoria política a futuro. Ese es el punto número uno. Ahora, en materia de qué sucede con Morena o qué responsabilidad tiene Morena, yo creo que mucha. Creo que Morena ha fallado, y lo he dicho varias veces en este espacio, creo que ha fallado una y otra vez en poder construir un proyecto de partido. Creo que Morena está totalmente atado al presidente López Obrador, y al presidente López Obrador cada día le sobra un día menos. Entonces, mientras Morena no sepamos construir un partido que no solamente acompañe al presidente, sino que también implique una propuesta de recoger demandas de las personas, y sobre todo a nivel local, como bien dices, y ahorita contesto lo de mi candidatura o ese ejemplo, pero sobre todo a nivel local, porque parece ser que se nos olvida que el primer contacto ciudadano con el Estado mexicano casi siempre es a nivel local. Y entonces, en la medida en la que Morena no sepa llenar esas necesidades o recoger esas demandas ciudadanas a nivel local, pues se va a ir desgastando. Entonces, creo que cada día le queda menos tiempo a Morena para empezar a poder construir eso. Tengo esperanza en que se pueda hacer. Pero bueno, como dices, ¿no? En la legislatura pasada, me parece que Morena se queda prácticamente igual, pero bueno, ya con aliados, ya la coalición pues sí tiene menos diputados, y eso pues hace que pasar una reforma constitucional sea prácticamente imposible cuando la oposición se junta. Creo que un poco de lo que mencionas de cuando yo fui candidata y cómo funcionan los procesos de candidatura, los recursos, etcétera, yo creo que justo, creo que el Fisgón lo describe muy bien. Aquí sí, creo que el problema de Morena es, él lo describe diciendo que Morena es un niño de 10 años que mide 8 metros, entonces que de pronto le cuesta mucho trabajo caminar. Y creo que es una buena analogía de qué pasa en muchas cosas. No estoy diciendo que no haya responsabilidad de la dirigencia en muchas ocasiones, sobre todo en las candidaturas importantes, ¿no? Lo que pasó en Nuevo León, por ejemplo. Bueno, pues es claramente un error político, o lo que está pasando en Tamaulipas. Pero creo que además de que ha habido errores políticos por parte de la dirigencia, también existe pues esta dificultad de gestionar un crecimiento tan rápido como el que ha tenido Morena en los últimos años. Y eso también es parte de la autocrítica que tienen que solucionar, ¿no? Porque eso es, bueno, pues si quieres seguir manteniendo poder, pues entonces más vale que tu curva de aprendizaje la agarras rápido. Entonces sí, yo cierro un poco aglomerando lo que digo, en que Morena tiene que construir un proyecto más allá de
del presidente, a mí me queda, siempre me hace así un martillazo en la cabeza recordar que cuando yo hice campaña la gente me decía, yo voto por Morena porque el presidente es de Morena. Yo soy obradorista, no soy morenista. Entonces, mientras no se empieza a construir algo alrededor del partido, en el momento que no, López Obrador se vaya, el partido puede quedar como un cascarón y eso pues no le conviene por lo menos no a la izquierda partidista. Muchas veces se ha dicho, Carla, que Morena es justamente eso, como su definición lo llama, un movimiento. Y ya no son pocos los que dicen que sería ya el momento de que empezara a abandonar eso que implica su origen y convertirse en algo más institucional, en un partido político. Y lo digo porque en las elecciones que vienen en junio, las posibilidades de que gane varias de las gubernaturas en disputa son bastante fuertes, lo cual convertiría a Morena en un partido casi dominando en prácticamente todo el país. Hace mucho que no tenemos a un México gobernado por un solo partido político de esta magnitud, lo cual implica pues, que la presencia, la fuerza se incrementa y las tentaciones y todo lo que hay por ahí pues también crecen. Y desgraciadamente en Morena los usos y costumbres están muy mezclados, no solamente las prácticas que vienen del origen de muchos de los militantes de ese partido y dirigentes, es decir, del PRI, sino también usos y costumbres muy del PRD. Entonces, todo esto hace una mezcla muy, muy extraña y al final del día me parece que sería el momento de empezar a pensar a más largo plazo, porque independientemente del resultado de 2024, por lo menos habrá una presencia importante de gobierno de este partido, de este grupo político, pues, en más de la mitad de los mexicanos, por lo menos 60 millones, 70 millones serán gobernados por este partido en el gobierno. ¿Tú cómo ves al partido en adelante? Ahora mismo decíamos que en la discusión sobre el litio se va a ver quién es quién en este partido, pero creo que habría que ir superando los personajes y el 2024 y pensar un poco más allá en lo que implica la propuesta política del presidente, cuarta transformación. ¿Tú cómo ves este escenario, Carla? Lo veo complejo, si me preguntas de inicio, y bueno, coincido en muchísimas cosas con lo que comenta Renata. Efectivamente, se trata de un partido sui generis en la historia reciente de México y que, bueno, yo particularmente no puedo evitar hacer comparaciones, guardadas todas las proporciones temporales, comparaciones históricas. Al pensar en la forma en la que se agrupan los grupos revolucionarios, los diferentes ejércitos, los liderazgos, y cómo va poco a poco formalizándose un partido político, que es un proceso muy largo, porque a veces nos cuentan, digamos, la historia, ¿no? De que se funda en 1929 con la creación del Partido Nacional Revolucionario, y de ahí pues se habla de una institucionalización que llevó casi 2 décadas. Es decir, la formación del partido, del PNR, se dio en un momento de crisis política por el asesinato de Álvaro Obregón, pero algo muy interesante que se ha analizado poco es la forma en la que las facciones, digamos, se fueron manifestando dentro del Congreso. En ese sentido, tanto la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, digamos, son espacios en donde se van dirimiendo conflictos internos y que resulta muy interesante observarlo a la luz de la historia y pensando en el presente, también la creación de diferentes grupos que se van creando, que lo sabemos, ¿no? Ahí se habla también en Morena de diferentes facciones, se habla de los puros, que sí, los ebrardistas, y bueno, es algo que yo creo que es consustancial a la vida política, que tiene que ver con dirimir conflictos, con hacer procesos de negociación. Y en el caso particular de Morena, yo pues considero que en su caso pues tendrán que revisar los mismos procesos internos, porque ciertamente, si bien es un gran competidor en las elecciones ciudadanas, digamos para afuera, hacia adentro del propio partido, no ha logrado
institucionalizar sus propios procesos internos. El Comité Ejecutivo Nacional no se ha renovado desde el 2015 y eso pues ha creado también un estatus, digamos, que es institucional. Empezando por ahí, tendríamos que pensar justo cómo el propio partido pues necesita, ¿no? Yo no diría que está falto de plataforma, ni falto de liderazgos, ni falto de proyecto. Es una cuestión incluso más programática, bueno, en el sentido cotidiano incluso, y que sin duda va a tener que irse llevando a cabo, irse regularizando, pero ahora pensar en esto como proyecto de país. Yo creo que una de las razones que explican este surgimiento de un movimiento de esta magnitud que alcanza este nivel de poder en nuestro país es primero la franca decadencia del modelo neoliberal de los partidos políticos que encabezaron este proyecto durante varias décadas y pues la necesaria, digamos, renovación de modelo. Y por otra parte, que con esta experiencia política, también una venia pragmática del propio Andrés Manuel López Obrador, se crea un partido político que es muy abierto. A diferencia de otros, pues hay una participación abierta, directa, de no militantes. Y eso es una característica que le da una gran fortaleza, pero al mismo tiempo termina siendo una de sus debilidades y de sus problemas por la dificultad de organizar algo fuera del marco institucional que está marcado en la ley, pues a partir de las facultades y responsabilidades que tiene todo militante. Entonces, yo no creo que sea una tarea sencilla, evidentemente por todo lo que implica el ejercicio del poder, un partido que impulsa las candidaturas ganadoras, que tiene el proyecto de país, que tiene el liderazgo, ¿no? Que es el liderazgo y con la legitimidad ética y política más fuerte que ha tenido México en muchísimas décadas. Y no me atrevería yo a dar una respuesta o pensar qué es lo que tendría que hacerse, pero también coincido con Renata al considerar, al pensar que es urgente y que pues es algo que va a tener que llevarse a cabo con miras a poder ejecutar el proyecto, pues que tiene altas miras, ¿no? Tan es así que se denomina como una transformación más del país. Y ya nada más para terminar, otra cosa que se me quedó como sobre el tintero de los comentarios que se han vertido aquí sobre la mesa es el de, pues de nuevo, la reforma eléctrica. Por ahí Ernesto pues estaba mencionando esta cuestión de la reforma constitucional y yo no puedo evitar tampoco como retraerme a el proyecto constitucionalista de 1917 porque en su momento se planteó traer de nuevo el espíritu de la Constitución del 57. A mí me da como cierta noción de que hay una intención también en el modelo, digamos, de reforma que propone el presidente, en el modelo al final de soberanía nacional, de soberanía energética, de recuperar una visión social que es un legado revolucionario. Es decir, el neoliberalismo con sus cientos de reformas, realizadas la mayoría de ellas en los 2 sexenios anteriores, reformas constitucionales, rompe este modelo, que es el primer modelo social, ¿no? En el mundo en el siglo XX. Y pues está esta noción de revertir esos efectos. Y lo comparo con el 17 porque era una noción en su momento de recuperar el liberalismo perdido con la triste, decadente dictadura porfirista. Por lo tanto, bueno, en ese espíritu yo creo que se plantea, y coincido nuevamente con Renata, al plantear la reforma eléctrica, yo creo que no se consideraba de entrada una batalla perdida, sino una necesidad de plantearla y marcar el rumbo, porque de eso se trata, es una guía también, no es únicamente el proceso legislativo, también se trata de plantear los principios básicos de modelo de país que se está buscando consolidar a largo plazo.
Gracias, mi querida Carla. Dice Fabiola Falcón, Renata, ser morenista no implica convicciones firmes, sino también es solo el efecto AMLO en el voto. Diría el clásico de las nerds, uff, Uf. este, ¿qué decir? Déjenme les cuento así, ¿no? Ahora que fue lo del Congreso, la votación ahí que estuvimos en San Lázaro, pues yo es vez primera que entro ahí pues a ese lugar, al recinto legislativo, y que entro ahí al corral ese de la ignominia, como le dicen los periodistas, y esos ambientes y ver pues todo ese mundo de diputados, diputadas, independientemente de que haya varias compañeras y compañeros que uno quiera, les queramos o simpaticemos con ellos, pues es una frivolidad, es un pose, y era escuchar historias ahí cínicas de gente que pues dice, yo me la paso viajando por el mundo y no sé qué, y en fin, eran situaciones penosas, por decirlo de alguna manera, y cuando salimos de ahí, pues te encuentras con toda la gente afuera, y es así como que dices, no, es otro ambiente, es otra cosa, y ves esta gente de abajo que simpatiza con el presidente López Obrador. Y ustedes saben, bueno, no sé, en el caso de Carla, pues que en mi caso, pues he trabajado mucho con comunidades indígenas y en territorio zapatista también mucho. En fin, es otra gente de abajo. Es la otra gente que no necesariamente está tan politizada, pero que esta administración del presidente López Obrador ha logrado que se politice más de lo que antes podíamos ver en algunos sectores de la población, pues, ¿no? Y han ido aprendiendo a politizarse, pero pues tienen apenas 2 años, 3, es decir, la mañanera ha sido una manera importante de politizar a la gente, que es la herramienta que ha usado eficazmente el presidente López Obrador. Y por eso me quedo otra vez, y casi que se nos acaba el tiempo, Renata, pero vuelvo a colocar el punto y el tema de esta gente de abajo, los programas sociales del presidente López Obrador, que uno ve cómo se traducen también en votos, que no necesariamente creo que sea el logro de la dirigencia de Morena los votos, sino sigue siendo el empuje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pregunta para el UF. Renata Turrent, de lo inmediato, lo más cercano que tendría que ajustar el partido Morena, y es solo una opinión. Hace rato decía Carla, bueno, pues yo no sé qué tendría que hacer yo, no, o quién soy yo para decir qué tienen que hacer o no, sino desde el ángulo político, la experiencia política que tienes, sea mucha, sea poca, sea mediana, desde donde estás parada, porque tú te toca estar también en varios grupos de Morena, te invitan en varios espacios, también estás en medios de comunicación, no solamente en uno, sino en varios. Es decir, tienes distintos ángulos, Renata, y eso también es un privilegio. Y ese privilegio, por eso te lo pido, si nos puedes regalar tu punto de vista sobre pequeñas acciones que parecen pequeñas, pero que podrían pues provocar algo importante a lo mejor en Morena, porque a mí me queda claro también que hay una fractura entre la secretaria general de Morena con el presidente de Morena, y eso ya de entrada es todo un problema para un partido político, que el dirigente y la secretaria general pues tengan la relación prácticamente rota y solo sea mediáticamente, políticamente correcta, pero vemos que están los golpeteos durísimos al interior de Morena también por colocar a quien quieren colocar.
Sé que es una exposición larga y sé que la pregunta no es fácil, por eso aprovecho, porque digo, bueno, pues aquí están las queridas nerds y el UF, que ya también, pues luego también Carla dijo, pues este también es mío. Así que, ¿cuál es tu valoración frente a esta pregunta, Renata? Uy, Dios mío. Ok, bueno, voy a tratar de hacerlo breve además. Bueno, creo que lo que mencionas es importantísimo, estos dos ejes, la mañanera y los programas sociales, como una mina de oro que tendría que ver Morena en términos de creación de un proyecto, porque tienes una base movilizada, politizada, que si bien lo hacen alrededor de la figura del presidente López Obrador, Morena ha servido como vehículo para que esta movilización se mantenga y de eso políticamente Morena debe, es que no quiero decir debe aprovecharse porque suena mal, pero en el buen sentido de la palabra, o sea, debe valorar esa movilización que vemos en justo una población que históricamente pues no había tenido espacio en la política y que hoy los vemos y las vemos en los plantones afuera de San Lázaro, que dicho sea de paso, yo traté de ir y estaba tan lleno, venía con la bebé, se puso a llorar y me tuve que ir, pero estaba llenísimo, o sea, todo, no te podías ni estacionar cerca, digo, también yo de bruta que me fui en coche, pero bueno, lo que quiero decir con esto es que la movilización lo vemos cada vez que el presidente llama a algo, ¿no? El 1 de diciembre estaba atascado el Zócalo, entonces esto es una oportunidad que Morena creo debe tomar de manera muy seria hacia el futuro, como un espacio para recoger demandas de la gente. Y creo que hay varias demandas que el presidente no ha sido parte de su agenda principal, porque pues ningún presidente puede recoger todas las demandas ciudadanas, pero que creo que Morena y en específico Citlali Hernández ha hecho un buen trabajo en recoger. Y doy el ejemplo de la agenda de mujeres, que por supuesto falta muchísimo, pero creo que a Morena nunca se le reconoce los avances en materia de género no me gusta género, los avances en materia de mujeres que se han hecho, en específico el aborto, en un país como México y en una militancia como la de Morena, ¿no? La mayoría de la gente en México no está a favor del aborto. Y la mayoría de la gente, no sé si la mayoría, no tengo el dato, entonces no me atrevo a decirlo, pero no toda la gente de Morena está a favor del aborto. Entonces el hecho de que Morena, y ahí sí encabezado por Citlali Hernández, hayan podido avanzar esto, es parte de una construcción de justo creo lo que Carla y yo nos referimos a, esto es lo que se tiene que ir construyendo basándonos en las demandas de la gente, en este caso de las mujeres. Otro ejemplo que hizo Morena también, que no es parte, que va un poco fuera de la agenda presidencial, y esta es la opinión a la que yo me refiero con, esto es lo que creo que se tendría que hacer con Morena, atreviéndome ahora sí que, como dices, a decir esto sin ser ni dirigente ni nada, pero es el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? El Sistema Nacional de Cuidados se pasa en la Cámara de Diputados, porque se opera desde Morena, lo operan las mujeres de Morena. Claro, hace falta meterle presupuesto, pero de que son buenos cimientos para pensar en mejorar, en cambiar, en transformar la manera en la que entendemos los cuidados, donde hoy únicamente se recarga o mayoritariamente se recarga en los hombros de las mujeres y que ahora el Estado reconoce la necesidad de meterse a apoyar en esa tarea de crianza, es también una victoria de las mujeres de Morena. Entonces yo lo que rescato y a donde creo que se tendría que voltear el partido es justamente a lo que las mujeres de Morena han hecho. Ole. Pues sí, nada más que habría que decirle, Renata y Carla, que te quiero hacer la pregunta, pues a los que están en la cúpula de Morena, porque todo el movimiento que hemos visto hasta ahora es la construcción de estructuras y plataformas para la sucesión en 2024. En Morena mismo, la elección de los candidatos, por ejemplo, por momentos parece responder más a los intereses
de Marcelo Ebrard, para la operación política en el cargo de Mario Delgado, que para el movimiento político como tal. Porque además ahí tenemos otro elemento que me gustaría también, además de la reflexión que quieras tú hacer sobre lo que planteaba Ernesto y lo que comentaba Renata. Bueno, sí, dentro de lo que tiene que revisarse es para quién van a trabajar los gobernadores que ganen y que ya que ganaron, pues, y los que vayan a ganar por el partido Morena, porque no hay que olvidar que hasta ahora hay un cierto control y orden y una, digamos, concatenación de esfuerzos, porque hay un líder que ni modo que se quieran poner ahora sí que consensuar a las patadas con el presidente López Obrador, pero termina en 2024 y esa popularidad, ese respaldo, esa fuerza política no se transmite por ósmosis. Por eso mi pregunta, ¿para quién van a trabajar los gobernadores? Y también un poco de lo que se construye ahora mismo en Morena. Tendría que revisarse también esa parte. ¿Tú cómo lo ves, Carla? Yo no me atrevería a decir que haya, digamos, tantísimo poder concentrado en particular en Mario Delgado, en el sentido de que a veces solemos tener esa visión muy centralista, ¿no? Desde la Ciudad de México, y yo creo que cada estado, a fin de cuentas, tiene sus particularidades. Yo, por ejemplo, de las pocas experiencias que tengo visitando algunos estados del país, pues es notoria la gran diferencia que hay, por ejemplo, de dónde vienen las militancias, ¿no? De base del partido en otros estados a los de la Ciudad de México, ¿no? Creo que la Ciudad de México, sin duda, fue y sigue siendo uno de los, digamos, focos, centros, ¿no? Organizativos del partido Movimiento, y que eso es muy notorio. Hay estados con una presencia muy minoritaria, ¿no? De militancia de Morena frente a fortaleza, ¿no? De otros partidos, o incluso militancia de Morena en entornos que son conservadores y que con modestas, digamos, propuestas de cambio, pues eso les implica, ¿no? Muchísimas mayores dificultades en comparación con lo que pasa en la Ciudad de México, sin decir que aquí todo el mundo tampoco está totalmente el ala de izquierda, porque pues también es una ciudad muy diversa. Pero lo que sí creo que es justo de rescatarse es que hay un proyecto general de nación, ¿no? Que se manifiesta, pues sobre todo a partir de la gestión federal, y que en las cámaras los espacios, ¿no? Que tiene el partido para impulsarlas son importantísimos. Ahora bien, a niveles locales, creo que tendría que verse cada estado en su particularidad. Y lo que sí creo que una cosa que nos dejó la discusión de la reforma eléctrica fue ver que se está construyendo una disciplina de partido, que eso es muy importante, porque asistieron todos los diputados y diputadas de Morena, votaron a favor. Yo no dudo que hayan existido tentaciones, ¿no? Porque estamos hablando de un negocio transnacional enorme, y que, pues, haber visto a cabilderos ahí, ¿no? En el pleno con los diputados de la oposición, pues ingenuas seríamos de pensar que no tuvieron algún acercamiento con diputados, diputadas de Morena, ¿no? Con todo lo que eso implica, incluso con la experiencia histórica de saber cómo se aprobaron en México, por ejemplo, las reformas estructurales del Pacto por México, con cañonazos a la vista de todo mundo. Y por lo tanto es algo que yo rescato muchísimo, ese tema de que se está construyendo disciplina de partido, que se vio en la Cámara Baja, y que a mí me parece tendremos que verlo cómo se comportan las y los senadores. Al menos ya tuvimos un primer avistamiento que no es muy bueno, digamos, que fue el de la declaración de Ricardo Monreal, pero yo más bien en esta cuestión de la decisión vertical y unánime del presidente del partido para las candidaturas y tal, pues yo creo que son procesos de negociación. Tampoco digo que hayan sido todas totalmente democráticas, lo supimos, hubo mucho descontento por varias de las candidaturas
que hubo en el partido, se ventilaron en la opinión pública, cuestionamientos a la forma en la que se designaron. Y bueno, pues yo creo que evidentemente es algo que tendrá que irse afinando a la luz de que los procedimientos no se han dado de forma procedimental e institucional con base en el estatuto. Entonces, yo creo que para empezar por ahí tendría que ir avanzando el partido en una vida institucional interna. Ya, pues Carla, muchísimas gracias por acompañarnos en la emisión del día de hoy. Pues un gusto, un privilegio también tenerte aquí con nosotras y nosotros. También, pues, nuestra maestra de maestras, Renata Turrent, pues muchísimas gracias, mis queridas. Y pues otro abrazo también a nuestra querida Elisa Godínez, que anda ahí con esta situación, que perdió la vida a su abuelo, no nos pudo acompañar el día de hoy, así que a ella y a toda su familia, pues nuevamente un fraterno abrazo. Y un fraterno y cariñoso abrazo también para ustedes, mi querida Carla, mi querida Renata. Abrazos, querido Alberto, Ernesto, Carla, de todo el auditorio, que además Carla es aclamada ahí en el chat, entonces nada más. Ay, muchas gracias. Gracias por la invitación, por la oportunidad, y bueno, pues yo puestísima si en algún otro momento gustan invitarme, con muchísimo gusto. Pues muchas gracias. Gracias, te tomamos la palabra. Gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, las maestras